Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una pregunta que, la verdad, da un poco de vértigo. ¿Podemos fiarnos de las empresas que gestionan la tecnología que cuenta nuestros votos? Pues sí, porque para explorarlo tenemos un informe que es un auténtico laberinto. Totalmente. Partimos de una carta explosiva de un ex jefe de la inteligencia venezolana, pasamos a una batalla legal de miles de millones de dólares en Estados Unidos y terminamos con una trama de sobornos que investiga el FBI. La idea hoy es, pues eso, meterle el bisturí a todo este lío que rodea a una empresa, Smartmatic, y ver qué nos dice sobre la seguridad de las democracias en la era digital. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, que es esa carta. Porque, a ver, no es una carta cualquiera. No. Quien la envía es Hugo Carvajal, más conocido como El Pollo, que fue años el jefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez. Y el destinatario, pues nada menos que Donald Trump. Es que el punto de partida ya es de película. ¿Qué le cuenta un exespía venezolano a un presidente de Estados Unidos? Pues le cuenta una historia sobre los orígenes de Smartmatic que es, como poco, inquietante. La acusación central, vamos, sin rodeos, es que la empresa no nació como un negocio tecnológico cualquiera, sino como, y cito textualmente, una herramienta electoral del régimen venezolano. Una herramienta electoral. La tesis de Carvajal es que se creó con un propósito muy concreto, asegurar que el chavismo se mantuviera en el poder. Vale, eso es una bomba. Pero claro, es la palabra de un exespía que en ese momento pues tiene sus propios líos con la justicia, ¿no? Podría ser una forma de buscar un favor. Claro, podrías pensar que se está inventando una historia para negociar. Pero ahí está la clave. Él no se presenta como un observador externo. Ah, Se presenta como un actor principal. De hecho, es que confiesa su propia implicación. ¿cómo? En la carta admite haber intervenido personalmente para, y estas son otra vez sus palabras, colocar al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral. Un momento. Para que quede claro. Y añade un detalle que es crucial. Ese jefe de informática le reportaba directamente a él, al jefe de la inteligencia militar. O sea, que el jefe de espías de un país está diciendo que la persona que controlaba la tecnología de las elecciones era básicamente su subordinado. Exacto, Eso ya no es una opinión. Eso es la confesión de un presunto delito. exactamente. Y esto nos lleva al núcleo técnico de la acusación, que es donde a mí personalmente se me ponen los pelos de punta. A ver, Carvajal afirma, y es categórica, que el sistema Smartmatic puede ser alterado, esto es un hecho. Sostiene que el software está diseñado de tal forma que permite modificar los resultados, sin dejar rastro. pero ¿cómo es posible eso? Yo me imagino que cualquier cambio en un sistema informático deja una huella, un registro, algo. Esa es la suposición lógica, claro, pero la acusación es que el sistema se construyó precisamente para evitarlo. Vale. Imagina que es como un libro de contabilidad digital. En un sistema normal, si cambias una cifra, queda un registro, ¿no? ¿Quién lo cambió? ¿A qué hora? ¿Cuál era el valor anterior? Sí. Pues la denuncia de Carvajal es que este sistema sería como un libro mágico en el que puedes borrar un número y escribir otro, y no queda absolutamente ninguna constancia del cambio. Madre mía. Para un auditor que llega después, el libro siempre parecerá correcto, inalterado. La manipulación, si es que existe, sería invisible. Es la definición de un crimen perfecto a nivel electoral. Esto es lo que abre por primera vez la puerta a lo que para la mayoría es una caja negra absoluta. Totalmente. La tecnología que cuenta los votos. No tenemos ni idea de cómo funciona, simplemente confiamos ciegamente en que lo hace bien. Y la acusación final de Carvajal es que esa caja negra no se quedó solo en Venezuela. Ah, no. Afirma que tanto la tecnología como sus operativos, personas leales al chavismo y expertas en el sistema, fueron exportados al extranjero, incluido Estados Unidos. O sea que no solo se vendía un producto, sino un presunto ecosistema de control. Justo. Pero ¿de verdad es creíble que un sistema de control político así se puede exportar como si nada? Suena muy de película. Esa es la pregunta del millón, y es compleja. No es tan simple como instalar un software y ya está. Implicaría tener gente en el terreno, acceso a las máquinas en momentos clave, control sobre los procesos. Una operación muy sofisticada. Muchísimo. Una operación logística y de inteligencia. Pero la acusación es precisamente esa, que lo que se ofrecía no eran solo máquinas, sino un servicio integral, que incluía ese saber hacer. Claro. De nuevo, todo esto según Carvajal, ¿eh? Hay que coger su testimonio con todas las pinzas del mundo. Vale,
Tenemos sobre la mesa una acusación gravísima de manipulación con origen en Venezuela. Pero, curiosamente, donde más ha sonado el nombre de Smartmatic en los últimos años ha sido en Estados Unidos. Y por una historia que parece casi el reflejo opuesto. Así es, si en la historia de Carvajal, Smartmatic es el villano que manipula elecciones, en Estados Unidos la empresa se presenta como la víctima de una campaña de difamación masiva. Es una dualidad fascinante. Precisamente por acusaciones falsas de fraude. Estamos hablando, claro, de la demanda de $2.700 millones contra Fox News. ¿Puedes ponernos un poco en contexto? Claro. El escenario son las elecciones presidenciales de 2020. Tras la victoria de Joe Biden, Donald Trump y sus aliados, como los abogados Rudy Giuliani y Sidney Powell, lanzaron una ofensiva mediática brutal. Sí, me acuerdo. Alegando un fraude electoral masivo. Y una de sus dianas favoritas fue Smartmatic, a la que acusaron de estar detrás de una conspiración global para robarle las elecciones a Trump. Recuerdo las ruedas de prensa, eran surrealistas. Pero lo más increíble, según el informe, es dónde centraban esas acusaciones. Exacto. Y ahí reside la mayor ironía de todas. La campaña se centró en estados clave como Pensilvania o Arizona. El problema es que Smartmatic, en esas elecciones, solo había proporcionado su tecnología en un único condado de todo el país. ¿Uno solo? Uno. El de Los Ángeles, en California. Un estado que no estaba en disputa y que votó masivamente por Biden. Increíble. Acusaban a la empresa de manipular los resultados en lugares donde ni siquiera operaba. Vamos, que es como acusar a un árbitro de pitar un penalti injusto en un partido que estaba viendo por la tele desde su casa. Tal cual. Y la respuesta de Smartmatic no fue una simple nota de prensa, ¿verdad? Tengo entendido que su respuesta fue ir a la guerra total en los tribunales. Guerra total. La demanda sostiene que Fox News no se limitó a informar sobre unas acusaciones, sino que les dio una plataforma masiva y credibilidad sabiendo que eran falsas. ¿Y tienen pruebas? Parecen bastante sólidas. Han salido a la luz mensajes internos y declaraciones de presentadores y productores de la cadena que en privado se burlaban de esas teorías. Las calificaban de locura, mientras en antena las presentaban como algo verosímil. Y aquí entra en juego el caso de Dominion, otra empresa del sector, que ya sentó un precedente muy importante, ¿no? Un precedente demoledor. Dominion también fue objeto de acusaciones similares y demandó a Fox News. Justo antes del juicio, Fox llegó a un acuerdo y pagó a Dominion casi $800 millones. Casi nada. Eso cambió las reglas del juego. Demostró que la defensa de solo estábamos informando tiene un límite. Y ese límite es cuando promueves activamente información que sabes que es falsa, causando un daño demostrable. Smartmatic va por ese mismo camino. Aquí el debate de fondo es fascinante. ¿Dónde acaba la obligación de un medio de informar sobre lo que dice, por ejemplo, el presidente del país? ¿Y dónde empieza la responsabilidad por convertirse en un altavoz de desinformación? Es el gran dilema del periodismo en la era de la polarización. La defensa de Fox es que las acusaciones de un presidente en funciones son noticia y deben cubrirse. El argumento de Smartmatic es que una cosa es cubrirlo y otra invitar día tras día a tus programas a los promotores de esas teorías sin contrastarlas. Claro. Presentándolas como ciertas y creando una realidad alternativa que destruye la reputación de una empresa. Es una batalla por la supervivencia comercial. Sí. En una industria donde la confianza lo es absolutamente todo. Si tu nombre queda asociado a la palabra fraude, ¿estás muerta? O sea, que el informe deja claro que en el caso de las elecciones de 2020 en Estados Unidos no se ha encontrado ni una sola prueba de fraude por parte de Smartmatic. Ninguna. Todas las auditorías, recuentos y procesos judiciales han concluido lo mismo. Las acusaciones no tenían fundamento. Así que tenemos este contraste tan bestia. Sí. Un exespía que acusa a la empresa de ser una herramienta de manipulación y la propia empresa luchando en los tribunales contra lo que llama una campaña de difamación sin pruebas. Parece que la historia no podría ser más complicada, pero el informe revela que hay un tercer frente. Y este no tiene que ver ni con política ni con difamación. Efectivamente. Y mientras toda esta batalla por la reputación se libra en los platós y tribunales de Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha abierto sigilosamente un frente que no tiene que ver con votos manipulados, sino con algo mucho más clásico. Corrupción de toda la vida. ¿Corrupción de manual? Nos vamos a un caso penal abierto en 2024 en los tribunales de Miami. La acusación formal es contra la matriz de Smartmatic, SGO Corporation, y varios de sus directivos,
por una presunta trama de sobornos y blanqueo de capitales en Filipinas. ¿Filipinas? ¿Qué pasó allí? Según la acusación del Departamento de Justicia, entre 2015 y 2018, los directivos de la empresa pagaron más de $1 millón en sobornos al entonces presidente de la Comisión Electoral de Filipinas, un hombre llamado Juan Andrés Donato Bautista. ¿Y el objetivo era? Asegurarse los contratos para las elecciones nacionales filipinas de 2016. Y supongo que no le dieron el dinero en un maletín en un parking. No, el método descrito en la imputación es mucho más sofisticado y revela cómo funcionan estas tramas a nivel global. A ver. Presuntamente inflaron el precio de las máquinas de votación en el contrato oficial. Ese sobrecoste generaba un fondo opaco desde el que salían los sobornos. Claro. Y para mover el dinero sin ser detectados, usaron de todo. Contratos de consultoría ficticios, comunicaciones con lenguaje codificado y una red de transferencias que saltaba de banco en banco por Asia, Europa y Estados Unidos. Por eso el caso ha acabado en Miami, claro. Porque parte del dinero se blanqueó a través del sistema financiero estadounidense. Exacto. Lo que es interesante aquí es el patrón. Aunque las acusaciones son muy diferentes, todas apuntan en la misma dirección. Ese es el punto clave. Por un lado, una acusación de manipulación política en Venezuela. Por otro, una batalla por difamación en Estados Unidos. Y por otro, una acusación de corrupción para conseguir contratos en Filipinas. Son tres historias distintas. Sí, pero si las miras en conjunto, todas atacan, desde ángulos diferentes, la integridad de la compañía. Claro, pero este caso de Miami tiene un peso distinto, ¿no? Ya no es la palabra de un exespía contra la de una empresa. Esto es el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentando cargos formales. Totalmente. Le da una entidad completamente diferente. Expone una vulnerabilidad tremenda en cómo se contratan estos servicios tan sensibles a nivel mundial, sobre todo en países donde las instituciones pueden ser más frágiles. Sí. Las estructuras corporativas opacas, con sedes en paraísos fiscales y el uso de transferencias internacionales hacen que seguir la pista del dinero sea una pesadilla para los supervisores. Es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Por supuesto. Y hay que recalcarlo, es una acusación. El caso está en curso y los directivos y la empresa se presumen inocentes. Absolutamente. El proceso judicial está en marcha. De hecho, el informe añade un último detalle de película. Algunos de los principales implicados, como el expresidente de la Comisión Electoral Filipina, están actualmente prófugos. Increíble. Bueno, hagamos un balance de este viaje. Hemos seguido tres pistas muy distintas que rodean a Smartmatic. Empezamos con la denuncia explosiva de un exespía, Hugo Carvajal, que él la señala como una herramienta de manipulación política. Creada por el chavismo. Luego saltamos a Estados Unidos, donde vemos la otra cara, la empresa defendiéndose con uñas y dientes en una demanda multimillonaria contra Fox News por difamación. Una batalla feroz por su reputación. Y cerramos el triángulo en Miami, con un caso penal muy serio por sobornos y blanqueo de capitales en Filipinas, una investigación formal del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué nos dice todo este conjunto? Pues creo que nos deja una conclusión bastante clara. Esa caja negra de la tecnología electoral de la que hablábamos es más opaca de lo que pensamos. Su fiabilidad depende por completo de la integridad de un puñado de empresas privadas que operan a escala global, a menudo con estructuras complejas y bajo un escrutinio público que a la vista parece insuficiente. Y su alcance es enorme. El informe menciona que Smartmatic ha operado en docenas de países, desde Bélgica o Reino Unido hasta Brasil o Argentina. Su tecnología se ha usado en todo el mundo. Exacto, y eso me lleva a una última reflexión, que creo que es la más importante. Independientemente de si cada una de estas acusaciones, la de Venezuela, la de Filipinas, resulta ser cierta o falsa al final, ¿Sí? La pregunta que a mí me queda flotando en el aire es: ¿estamos exigiendo el nivel de transparencia y de auditoría externa que deberíamos a las compañías a las que les entregamos el pilar de la democracia, que es el recuento de votos? Es una buena pregunta. No se trata de un rechazo a la tecnología, para nada, sino de una pregunta fundamental sobre cómo la vigilamos y si como ciudadanos podemos realmente permitirnos el lujo de seguir confiando a ciegas.